Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver acerca sobre el rozamiento. Recordemos que este tema está dentro de lo que corresponde al tema de dinámica. Así que para entender rozamiento debiste haber entendido los conceptos básicos de dinámica. Cuando hablábamos de las leyes de Newton, sobre todo la segunda ley, la ley de la aceleración. Entonces vamos a aplicar aquí los valores de la fuerza sobre una masa determinada. Muy bien, entonces la fuerza de rozamiento es una fuerza que se ejerce entre dos superficies en contacto. Eso quiere decir que todo cuerpo que está en contacto con otro van a ejercer una fuerza de rozamiento. Ahora, si las superficies son sólidas, la magnitud de la fuerza de rozamiento entre ellas va a depender de la rugosidad. Entonces, esta rugosidad hay que entenderla como pequeños pliegues, incluso hasta microscópicos, que permiten que un cuerpo pueda deslizarse o no. Si las superficies no son sólidas, la fuerza de rozamiento entre ellas va a depender de factores como la viscosidad del material y la velocidad con que una capa de fluido se desliza sobre otra. Por ejemplo, en casa cuando echan cera, entonces el piso se vuelve más resbaloso, o incluso cuando agregan agua al suelo o a las losas, entonces el piso también se vuelve resbaloso, generando que la fricción sea menor, por eso que nos podemos deslizar. En cualquier caso, la fuerza de rozamiento se ejerce en forma paralela a las superficies que se van a encontrar en contacto. Entonces, hay que entender cómo sucede. Recordemos, a escala microscópicas, todas las superficies son rugosas y gracias a esa rugosidad podemos tener un contacto con otro cuerpo y también a partir de ello los cuerpos se desgastan. Entonces, en la gráfica que tenemos a continuación es parte de la teoría que hemos explicado hace un momento. Cuando el cuerpo se desliza hacia la derecha, entonces en la primera gráfica tenemos que el rozamiento va a ir en sentido contrario. Si el cuerpo se desliza hacia la izquierda, entonces el rozamiento irá hacia el lado derecho. Así sea en un plano inclinado, si el cuerpo está subiendo el plano inclinado, el rozamiento irá contrario, hacia abajo. Y si el cuerpo va hacia abajo, la fuerza de rozamiento irá contraria, hacia arriba en este caso. Recordemos que la fuerza de roce o rozamiento es aquella fuerza que se opone al movimiento. Vamos a encontrar algunos tipos de roce. Roces por deslizamiento, cuando dos superficies de cuerpos sólidos se deslizan una por sobre la otra. Por ejemplo, cuando deslizamos un baúl, ¿no? En este caso esa persona está empujando, está aplicando una fuerza sobre esa caja. Entonces al momento de mover la caja, el rozamiento tendría que ir en sentido contrario y al nivel de la superficie del piso. Si el piso tiene mayor rugosidad, entonces se va a ver dificultado el poder trasladar esa caja. Tenemos por rodamiento cuando un cuerpo rueda sobre una superficie. Entonces existe una fuerza que se opone al movimiento y aquí está caracterizado por las ruedas. Entonces las llantas, si ustedes se dan cuenta, hay llantas que tienen gran cantidad de rugosidades y eso les va a permitir tener una mayor fricción contra la superficie. Asimismo, por el tiempo y el uso, las llantas se desgastan y eso hace que cuando un vehículo quiera frenar, no lo va a poder hacer con facilidad, puesto que la rugosidad es menor y por lo tanto provocarán accidentes. Tenemos también en fluidos, que pueden ser en gases y líquidos. En fluidos, cuando una pelota, por ejemplo, es lanzada en forma recta hacia una piscina, experimentará dos tipos de fuerza, la de roce, cuando está en el aire, y cuando está en el agua, ¿no? Habrá un contacto. Entonces, también hay contactos en los fluidos. Además, hay también otros tipos de rozamiento, que es característico dentro de lo que vamos a ver como ejercicios. Tendremos los tipos estáticos y los cinéticos. El estático es cuando el móvil carece de movimiento, ¿sí? Entonces decimos que el cuerpo está inmóvil, porque todas sus fuerzas generan una sumatoria igual a cero.
En cambio, el cinético permitirá que el cuerpo pueda desplazarse, ¿no? Reduciendo constantemente su velocidad. En este caso hablamos de los móviles y ahí nos acordamos de la dinámica. En el primer caso nos acordaremos de la estática. ¿Qué fuerzas van a intervenir dentro de este proceso? La fuerza normal, el peso, ¿sí? Entonces la fuerza de rozamiento y la fuerza con la cual se está moviendo el objeto, que puede estar en una superficie plana como también puede estar en un plano inclinado. La ecuación que vamos a usar para la fuerza de rozamiento será equivalente al coeficiente de rozamiento, ¿sí?, por la fuerza normal. Este coeficiente de rozamiento entonces va a ser una cantidad que no va a tener unidad, ¿sí? Simplemente es un valor que ya está predeterminado para diferentes tipos de objetos. En cambio, las fuerzas sí tienen una unidad que viene a ser el newton. Para ello, en los problemas que se te van a presentar posteriormente, recuerda siempre leer detenidamente el problema, construye en otro video tu diagrama de cuerpo libre y dibuja las 4 fuerzas o de repente 3 fuerzas que puedan intervenir para generar un análisis. Después establece la ecuación básica que necesitas y despeja si es necesario. Y posteriormente vas a resolver las ecuaciones, tal y como se te explican en los problemas dirigidos. En la siguiente tabla, por ejemplo, tenemos algunos coeficientes de rozamiento, tanto estático como cinético. Entonces, por ejemplo, el cobre sobre acero. Ahí tenemos coeficientes de 0,53 y de 0,36. Te das cuenta que en el coeficiente estático el valor de coeficiente es mayor. Quiere decir que la rugosidad en su superficie es mayor que la del coeficiente dinámico. Por eso que los cuerpos, gracias a ese coeficiente, no pueden deslizarse con facilidad. En resumen, entonces tenemos que para la fuerza de rozamiento siempre vamos a necesitar el coeficiente de rozamiento. No te preocupes que eso va a estar dentro de los ejercicios que se te van a plantear. Y para finalizar, planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? Entonces decimos que este rozamiento o fuerza de rozamiento es la fuerza que se opone al movimiento y tiene como consecuencia la producción de calor, ¿sí? Entonces el rozamiento genera también calor y eso va a estar dado en las superficies en las cuales se genera el contacto. Recuerda también que el rozamiento va a estar contrario al movimiento del cuerpo. Muy bien, hemos llegado a la parte de la actividad. A continuación se le presentan las siguientes interrogantes a desarrollar en el cuaderno. Primero van a elaborar un mapa conceptual del tema que se ha tratado acerca del rozamiento y respondemos las 5 preguntas. ¿Qué es el ángulo de peralte? ¿Qué es la fuerza centrípeta? ¿Qué es la fuerza centrífuga? ¿Qué es la fuerza inercial? ¿Y qué es un sistema de referencia? Ya sabes, esas preguntas las realizas en tu cuaderno o en una hoja bien presentable y la subes a la plataforma como evidencia para su revisión. Hasta aquí nuestra sesión del día de hoy. Espero que te encuentres bien de salud y nos estamos viendo hasta una siguiente clase. Cuídense.